Muchísimas gracias a los amigos de Yuri por la invitación. En esta oportunidad vamos a tratar varios aspectos relacionados a las medidas de coerción personal y real. Ustedes tienen bien a la pantalla, y probablemente que nos apoyen ahí, por favor, respecto a los fundamentos constitucionales de las medidas de coerción procesal. Toda medida que restrinja derechos fundamentales tiene que ceñirse al artículo 253 del Código Procesal Penal y establecer en base al principio de proporcionalidad. Muchas veces en audiencias se deja pasar por alto el principio de proporcionalidad. Si es que esa medida que va a restringir un derecho fundamental como la libertad ambulatoria de una persona, es que necesariamente tiene que cumplir ese requisito, proporcionalidad. Y esa proporcionalidad relacionada con sus principios establecidos en si esa medida es idóneo, es necesario y es proporcional en sentido estricto. Además, cuando la fiscalía solicite alguna medida coercitiva personal, lo tiene que hacer en base a una motivación, y esa motivación lo establece el Código Procesal Penal, la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia que establece, ya sea para un pedido de prisión preventiva, etc. Y obviamente el juez, al momento que declara fundado el pedido, tiene que motivar, necesariamente. Tiene que establecer por qué acepta el pedido de la fiscalía. Y en base a eso, vamos a establecer que la detención, ¿cierto? Al ser una medida de restricción, no viene a ser cualquier tipo de medida, sino que una medida de carácter cautelar personal que supone, ¿qué cosa? Ustedes muy bien lo tienen ahí, lo que señala Rodríguez Ramos, la privación de la libertad ambulatoria por un determinado periodo. ¿Esto qué significa? Significa que implica el impedir que una persona abandone un lugar como conduciría contra su voluntad a otro. Pero eso no solamente es así, sino que la restricción de la libertad personal está prevista con carácter excepcional tanto en los tratados y acuerdos internacionales como también en nuestra Constitución Política del Estado y nuestro Estatuto Procesal Penal. Es decir, solo en los casos estrictamente necesarios y predeterminados por la ley se va a restringir derechos. Si queremos revisar la Constitución Política está artículo 2, inciso 20, apartado G, ¿no? Primera parte, por ejemplo. Se reconoce, de un lado, que a toda persona el derecho a la libertad y seguridad personal. Y de otro lado, estimados participantes, establece la excepción a esta regla. Es decir, nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Y vamos a establecer qué significa, qué se entiende por flagrante delito. En todo caso, el detenido debe ser puesto dentro de las 24 horas o del término de la distancia al juez correspondiente para que se establezca si es que esa detención es correcta o no lo es, ¿verdad? Entonces, a partir de esos supuestos es que la detención aparece como una medida cautelar y cuya función es asegurar, ¿qué cosa? El mantenimiento de un estado de hecho o de derecho. Y para eso es que durante el desarrollo de un proceso, al restringirse ese derecho fundamental, lo que señala la dogmática es asegura, bajo estrictas garantías, la sujeción al proceso penal de la persona a quien se imputa un delito. Solo una persona que ha cometido un delito va a ser detenida. Y la regulación constitucional, como ya lo he referido, va aún más allá. Comprende, por ejemplo,
Las privaciones de libertad, esto es detención preliminar judicial, por ejemplo, ¿no es cierto? Saben ustedes muy bien que a pedido de la Fiscalía, con razones plausibles, incluso ya el legislador ha modificado, razonables, no es más otra cosa que elementos de convicción suficientes, haciendo una interpretación sistemática a lo que refiere al pedido, ¿no?, del 268 del Código Procesal Penal, como también a la forma. Es decir, que la privación de la libertad debe llevarse a cabo solo y estrictamente cuando estamos frente a una comprensión de un delito. Pero también ustedes se preguntarán y dirán, ¿y en qué parte de nuestro Código Procesal Penal está establecido esto? Hay que revisar, ¿no? No solo la Constitución, también el título preliminar del Código Procesal Penal, al cual hace referencia, estimados participantes, la libertad personal y los derechos fundamentales, es cierto, conforme ya lo he mencionado hace un momento, respaldado por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos. Solo podrán ser restringidos cuando fuera absolutamente indispensable, en la medida y el tiempo estrictamente necesario. ¿Esto con qué finalidad, estimados? Algunos dicen, primero se investiga y luego se detiene. Pero en la práctica, esto me permite decirlo con total libertad, aproximadamente litigando 9 años, es que soy testigo que en el Perú primero se detiene y luego se investiga. No se aplican las leyes que el legislador la apruebe. Nos guste o no, se tienen que aplicar. Es cierto, vamos a salir a criticar las normas, porque en el Perú se modifican el Código Procesal Penal a diestra y siniestra sin aplicar política criminal, lamentablemente. Y confundimos política criminal con política de Estado. Salen las normas, salen las leyes y mañana se están modificando. Imagínense, ya no sé cuántos códigos uno va a tener que comprar porque todos los días se viene modificando el Código Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal incluso. Entonces, frente a este punto de mi intervención, ya lo he manifestado, solo podrán restringirse cuando fuera absolutamente indispensable. ¿Pero para qué? Lo que denomina el código. Para asegurar la averiguación de la verdad en el desarrollo del procedimiento. Claro, estas medidas requieren de resolución judicial debidamente motivada. O sea, uno puede decir, yo juez no voy a aplicar esta ley porque a mí no me interesa y porque es una norma o una ley con nombre propio. Ya la Corte Suprema, por ejemplo, sobre eso ha dicho, hay que respetarla, hay que aplicarlas. O sea, no podemos decir como magistrados, esta ley a mí no me interesa y por tanto no voy a aplicarla y voy a desconocerla. En caso de crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Se ha ido modificando y es que nos guste o no, se tiene que respetar. Por eso con un código, en parte general, te enseñan, pues, ¿no? No hay un crimen sin ley previa, ¿no? La lex certa. Entonces, lo que yo, como abogado, tengo que ceñirme al principio de legalidad. Al principio de legalidad. La ley está hecha y hay que respetarla. ¿Sí? No es que se aplica una ley, no me gusta y no la aplico. Y por eso es que las detenciones, por ejemplo, facultados tiene la Policía Nacional de Perú en caso de delito flagrante. ¿Y qué entendemos por delito flagrante? ¿Qué entendemos por delito flagrante? La doctrina italiana, ¿sí? Y esto lo cita el profesor y juez supremo San Martín Castro, él dice, por ejemplo, es flagrantes arder o quemar. Y flagrancia significa que el hecho se esté cometiendo, ardiendo, quemando en el teatro de los hechos. Así él lo
establece. Entonces, un delito flagrante proviene del latín flagrare, es decir, arder, quemar, en derecho penal, la forma mediante el cual, ¿no?, hace referencia a aquel delito que está ejecutando o actualmente o esté preciso instante, se esté cometiendo el hecho, ¿no? Y hay supuestos. ¿Y dónde lo encontramos? 259 del Código Procesal Penal. Ustedes lo tienen allí en las diapositivas, ¿no? Existen 4 formas, ¿no?, de flagrancia o supuestos de flagrancia. Cuando la comisión del delito es actual, es momentáneo, es el momento, hay inmediatez personal, hay inmediatez temporal, y en esa circunstancia la persona, el autor, es descubierto, lo que se denomina coloquialmente con las manos en la masa, ¿cierto? O sea, con la evidencia. Es el caso típico del delito infragante, ¿cierto? Es decir, el agente es descubierto en el momento en el que se comete ese ilícito. El descubrimiento entonces del autor supone, ¿qué cosa? Presencia de un efectivo policial y hace que se intervenga mediante la detención. Pero también existe otro supuesto, que es el numeral 2 del 259 de nuestro Estatuto Procesal Penal, cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber cometido el delito. La persona me sustrae el teléfono celular, comienza con su persecución y un agente policial lo interviene y lo detiene a esta persona. ¿Y cuál es la evidencia? Lo que luego se va a convertir en que no solo en el testimonio personal de la persona que ha sufrido la agresión, en este caso el hurto o el robo, dependiendo, es que la evidencia es el teléfono celular. Esta situación es denominada entonces cuasi flagrancia. Es decir, el ilícito ha sido cometido y el sujeto es detenido solo luego de ser descubierto y perseguido. O sea, no se le ha perdido de vista a esta persona. Esto es secuencia del descubrimiento, ¿correcto? Persecución y detención está condicionada para la continuidad en él. Pero esta situación, estimados participantes, lo que acabo de mencionar, la persecución del autor debe ser inmediata, debe ser directa, permanente, debe ser real. Esto es, entre el momento del descubrimiento y el de la detención, no debe haber un lapso extenso. Ejemplo, detener a una persona después de unos días de cometer del delito, se perdería información. Tiene que ser en el momento que acaba de huir con la evidencia. Otro supuesto es cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que se ha ejecutado un delito o de haberlo ejecutado. Entonces, se trata, por ejemplo, de un caso de presunción legal de flagrancia. Pero ojo, ustedes saben muy bien que esto nos permite, por ejemplo, trabajar tentativa. Y obviamente, con tentativa vas a tener beneficios, ¿cierto? Si es por causa propia, causa ajena, ¿no? Si es una tentativa idónea, etc. Pero existe otro supuesto, que si es que ustedes revisan este 259 del Código Procesal Penal, que es el numeral
3 del 259, las premisas de este tercer supuesto están dadas, por ejemplo, por la inmediatez del delito y el descubrimiento de huellas, objetos materiales, como cuáles, lo que la parte general de derecho penal, cuando analiza teoría del delito, sí, se denomina como cuál es el objeto material del delito. Es todo aquello que es percibido por los sentidos, ¿cierto? ¿Cuáles? ¿Y eso dónde lo ubicamos? ¿En el tipo objetivo o en el tipo subjetivo? Tipo objetivo, armas, el botín, etcétera. ¿Sí? Que va a ser vinculado, relacionado ¿con quién? Con el detenido, con esta persona, con este sujeto. Muy bien. Pero además, si nosotros nos detenemos por un momento a revisar alguna jurisprudencia, alguna jurisprudencia, si tenemos que revisar alguna jurisprudencia, tenemos la casación 158 Guaura 2018. Y también, si mal no me equivoco, hay una sí, pues Lambayeque, me acuerdo bien, donde te hace la diferencia entre la inmediatez temporal y la inmediatez personal. Y esta casación de Guaura, por ejemplo, señala que las diligencias sin presencia injustificada del fiscal carecen de valor probatorio. Pero eso también ha sido superado porque hoy el efectivo policial puede interrogarlo, por ejemplo. Pero ahí van a venir algunas contraposiciones que, por ejemplo, la Corte Interamericana establece que no puede interrogar efectivo policial, ¿no? A una persona. Bueno, ese es otro tema, ese es otro punto, pero a colación. Entonces, lo que dice esta casación es que las diligencias a nivel preliminar carecen de valor probatorio para efectos de condena, por ejemplo, a un imputado cuando no se realizaron con las garantías constitucionales al que goza el procesado. ¿Esto qué significa? Que tiene que establecerse la inmediatez temporal y esta inmediatez personal. ¿En qué consiste la inmediatez temporal? Consiste en esa acción delictiva que se está desarrollando o acaba de desarrollarse en el momento que es sorpresivamente, en este caso, detenida esta persona, pero con evidencia. Y la inmediatez personal, la doctrina, lo he revisado, por ejemplo, señala, habla que el delincuente se encuentre en el lugar del hecho, pero en situación o en relación con aspectos del delito. Esto como cuáles: objetos, instrumentos, efectos, pruebas o vestigios materiales que relacionen a este sujeto con estos objetos. Y esto va a ser directamente vinculado con esa acción delictiva y el objeto. Pero dice, ¿no? Hecho punible. Pero, ¿qué entendemos por hecho punible? Porque si revisamos parte general, el delito no es más otra cosa que una conducta humana típica, antijurídica, culpable y punible. Incluso antes se analiza los supuestos ausencia de acción, ¿no? Lo que se conoce FEA, para establecer incluso la conducta de la persona. La conducta de la persona. Y solo en qué casos se puede, ¿no es cierto?, establecer qué conducta es delito o no lo es. Claro, puede ser que mi teléfono celular no supere una remuneración mínima vital que establece el legislador. Ahora, eso va a depender del hecho, si es que hubo una lesión, si solo hubo una sustracción de objeto, etc. Pero hay requisitos para que se detenga a una persona.
Desde mi punto de vista, a lo que dice quizá el código, considero, porque no es más otra cosa que la denominación, la nomenclatura, es un juego de palabras, ¿sí? Porque igual en prisión preventiva se habla sospecha fuerte, sospecha vehemente, ¿no? Que es unas, eso igual que el arraigo, que el arraigo de calidad, que el arraigo de no calidad, de alta intensidad, de mediana intensidad, ¿qué es eso? Por eso siempre yo criticaba en las audiencias cuando me hablaban de arraigo de calidad. ¿Qué es arraigo de calidad? Tener un piso, quizá con loseta, quizá con una mayólica uno italiana, ¿es arraigo de calidad? La Corte Suprema incluso ya la ha superado, ¿no? La Sala Nacional ha dicho, por ejemplo, que efectivamente la persona tiene arraigo o no tiene arraigo. Un lugar donde habita, basta. Y por eso yo considero que incluso un requisito para detención es que existan suficientes elementos probatorios de su comisión de un delito, pero para mí ni siquiera culposo, sino doloso. Y esta condición tenga, ya sea de autor o partícipe. Claro, en algunas oportunidades también la Suprema dice, oye, ¿sabes qué? Solo, ¿no? Que se establezca en razón que si hay o no hay esa relación con el objeto que se le acaba de verificar a esta persona. En principio, la detención judicial ha de basarse en los elementos probatorios que aporte el fiscal en su petición. Y al momento que fue resuelve, tiene que ser debidamente, ¿no? Motivada, establecida. Para mí, necesariamente tienen que ser suficientes para relacionar el hecho punible al imputado o partícipe, en lo que fuese. Es que en realidad hay tanto que discutir, tanto que comentar, reflexionar a lo que el código procesal, a la modificación, porque incluso la Suprema dice, ante la duda, en vez que la duda favorezca al reo, al investigado, al procesado, al acusado, que se pase a juzgamiento, con la duda que se pase al juzgamiento, como obligando a condenar. Entonces yo considero, por ejemplo, que hay que decir también las cosas como son. Hay que, bajo la libertad de cátedra, no solo criticar, sino también quizá establecer criterios. Es como, por ejemplo, y permítame con el debido respeto, voy a pasarme mucho, pero igual que la impugnación del auto de enjuiciamiento. Yo critico, por ejemplo, ese aspecto de impugnar el autoenjuiciamiento cuando ya el juez ha saneado el proceso en las observaciones formales, sustanciales, ya admitió la prueba, y el 353 del Código Procesal Penal solo establece, ¿no?, bajo sanción de nulidad, que debe contener el auto de enjuiciamiento. Lo que debió haber trabajado, por ejemplo, el legislador es respecto al pedido de sobreseimiento cuando declaran infundado. Eso debe, para mí, desde mi punto de vista, debe ser debidamente motivado. Pero bueno, entonces, también el requisito para detención es que la sanción a imponerse sea superior a un determinado año, ¿no? Incluso ahora para prisión preventiva, más de 5 años, ¿cierto? O quizá por ahí ya se modificó, ya puede decir 7, 8, 6 años, ¿cierto? Pero que es así, hay que estar al día con las modificaciones. Así como cuando salen las noticias, hay que estar así, actualizándonos, revisando, leyendo un poquito el diario oficial peruano. Además que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias, no trate de eludir la acción de la justicia. Ahí viene otra discusión, mediante ocultamiento de fuga. Ahí viene otra discusión, y ustedes han presenciado en un caso conocido, donde el imputado puede declarar falsamente, donde el imputado, por su derecho a la autoincriminación, tiene la obligación de entregar información o puede ocultar, etc. Por eso es que estos parámetros nos permiten discusiones. Y la Corte Suprema tiene idas y venidas sobre un aspecto, sobre un mismo o un caso en concreto que se analiza, tiene idas y venidas. Que no hay algo absoluto. Yo revisaba en algún momento cuando defendí a una persona, obviamente procesada por el delito de minería ilegal,
donde Fiscalía pretendía utilizar su declaración. Pero esa declaración que en la etapa intermedia no fue ofrecida y por tanto no se iba a admitir. Pero la Fiscalía quería, ¿no?, que en audiencia se oralice al momento de la oración del prueba documental su declaración previa, cuando él dijo, voy a guardar silencio, no voy a declarar. Entonces, uno tiene que someterse y ceñirse al auto de enjuiciamiento. Simple, punto. Y yo le dije incluso, cuidado, que el acusado puede declarar falsamente. ¿Y por qué puede declarar falsamente? Por el derecho a la no autoincriminación. Creo que es nemo tenetur ipso accusare, si mal no me equivoco en latín. Nemo tenetur ipso accusare. Por eso les digo, pero eso no lo dice Héctor Flores, eso lo dice la Corte Suprema, Casación 833-2018, Fundamento 14-15, y así lo revisé. Así dice, literal. El acusado puede declarar falsamente y no se le puede denunciar por falso testimonio porque no es testigo de cargo. Entonces, pero también ahora hay otra modificación. Creo que Juris lo publicó, ¿no? Juris.p lo publicó, es por su plataforma, que el efectivo policial ahora puede revisarte el teléfono celular. O sea, ya no te van a decir, a ver, autorízame para revisar tu teléfono celular. Ellos lo van a revisar. Muy diferente es que, le he hecho la trampa, dice por ahí, ¿no? Conversaba con un colega, me decía, ya, y si le digo que mi cliente no se acuerda la clave de su teléfono celular, pero bueno, entonces, el derecho a la no autoincriminación. Pero esas discusiones pequeñas pueden llevar a la Corte Suprema y luego establecer posturas. Eso es lo bueno del derecho. En el derecho que uno no tiene la verdad absoluta. En el derecho se discute. No es absoluto. Entonces, yo incluso para esta parte de la detención considero, ¿no?, que el imputado, ¿no?, desde mi punto de vista, en la práctica que he podido ver, sí puede, ¿no?, activamente, porque dice el título penal del Código Procesal Penal, o noveno, si mal me equivoco, es que establece, por ejemplo, que en igualdad de armas y en esa misma igualdad activa puede ofrecer pruebas, ¿no?, para que no contradiga la tesis de la Fiscalía, para que contradiga la tesis de la Fiscalía. Pero bueno, así es que voy hablando y hacemos algunas reflexiones, ¿no? Vamos haciendo algunas reflexiones. Doctores, ustedes, cuando preguntan o revisan respecto al arresto ciudadano, no es más otra cosa, y eso pasando ya a otra, digamos, medida de coerción, el arresto ciudadano muy poco se ve, de verdad. Ustedes no me dejarán mentir. ¿Cuántos presenciamos ciertas actividades y cada uno está pensando, por ejemplo, en llegar temprano a su trabajo, en llegar a las 7:30 a dictar vía virtual lo que fuese en Juris? Entonces, no te da a veces el tiempo y ese arresto ciudadano que hace referencia al Código Procesal Penal, que la persona le lleve, lo traslade y ponga a disposición de la autoridad, a veces no se da. Muy pocas veces. Yo, de verdad, no he presenciado más que una vez el arresto ciudadano. De ahí nunca he podido ver. Quizá ustedes tienen otra experiencia, ¿no? Sería bueno que nos lo comenten. ¿Y de qué forma ha sido? ¿Y cómo es esta? Este arresto ciudadano, es cierto, es una autorización a un ciudadano mayor de edad. O sea, cuando hablo de mayor de edad, es como dice, un DNI. Un DNI. ¿Para qué? Para conducir a la policía, a la comisaría más cercana del lugar donde se ha realizado el hecho y levantar la evidencia. Pero también otro de los requisitos es solo en flagrancia, estricta, ¿eh? Es decir,
con las manos en la masa. Entonces, yo sí he presenciado, y yo como persona, ciudadano, común y corriente, a esa persona, y no se vaya, pero eso no significa que lo voy a golpear, lo voy a amarrar en un poste, lo voy a calatear, lo voy a desnudar y lo voy a tirar a piedrazo, echarle agua, echarle gasolina. Eso no está permitido. Ustedes han visto en las noticias, ¿no? Eso no es arresto de ciudadano, por si acaso. No me van a preguntar, doctor, ¿y eso qué sucede? Si yo lo puedo llevar. No, eso no está permitido. Entonces, cuando luego esta persona lo traslade o no permita que se desaparezca, que se vaya, que huya, el efectivo policial debe levantar un acta. Pero también, no sé yo, simplemente se me viene ahorita a la mente, hay personas que no se meten porque luego pueden salir también heridos, ¿sí o no? Imagínense ustedes, esto lo digo no porque yo quisiera generar que no nos importe la comisión de delitos en las calles, etcétera. A veces digo solamente por seguridad, es que personas no intervienen. Yo he preguntado y me dicen, no intervengo por seguridad. ¿Qué pasa si esa persona, ese delincuente está con arma y yo por querer salgo perjudicado y me matan, ¿no? Considero que también hay que ser muy inteligentes para poder intervenir, ¿no? A esa persona, ¿no? Poderlo conducir a la comisaría más cercana, pero también no hay que exponerse, ¿no? No hay que exponernos porque finalmente puede traer consecuencias respecto a tu persona, ¿verdad? Puede traer consecuencias a tu persona. Muy bien. Estimados participantes, a veces trato de ser lo más sencillo posible para que se me entienda, porque hay participantes que también son estudiantes y a veces cuando uno es muy técnico no te comprenden bien y aquí quien expone, siempre he dicho eso, quien es ponente, quien es profesor, siempre debe dar las facilidades a los alumnos, a los participantes, incluso a los colegas. ¿Sí? Si ustedes no entienden algún término, igual habrá un momento para poder, ¿no?, hacer las preguntas correspondientes. Pasemos a otro punto, la detención preliminar. Miren, ustedes tienen la lámina de detención preliminar. Ustedes han revisado esta ley 32.181, donde se ha establecido que la detención preliminar sin flagrancia quedó eliminada. Sobre eso ha habido bastante discusión. Un momentito, por favor. Entonces, usted seguramente ha reflexionado sobre ese aspecto. Discúlpeme, por favor. O sea, eso significa que ya no hay una detención si no hay flagrancia. Claro, la detención preliminar se daba cuando no mediaba flagrancia, pero había razones plausibles, ¿no? Pero yo quiero llamarlo suficientes elementos de convicción. Porque se entiende que al momento que fiscalía, porque hay que ser sinceros y hay que ser objetivos, prácticos. Dígame usted
ustedes un caso mediático que no conozcan que esa detención preliminar viene disfrazado de apariencia para luego Fiscalía formalizar su investigación preparatoria y pedir su prisión preventiva? ¿Sí o no? Las detenciones preliminares judiciales siempre pasa eso. Que se detiene, luego se formaliza y se pide prisión preventiva. Dime un caso que ha pasado lo contrario. No digo que la sala haya rechazado, como el caso del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Detención preliminar, apelación a la detención preliminar, fundada apelación, libertad. Pese a eso hay un requerimiento de prisión preventiva. Y creo que tengo entendido, a la fecha, hay una modificación del tipo penal, ya no organización criminal, creo que es concurso de delitos. Entonces, así es. Entonces, a veces hay deficiencias también, ¿no? Ya sea porque ya en el tema de infraestructura, en el tema de apresuramiento y de investigación, qué sé yo. El plazo, ustedes lo conocen, de 72 horas, 10 días, 7 días, 15, va a depender, en este caso, de la Fiscalía. Incluso en caso de flagrante, ¿no? Se discute si se va en este caso, prolongar, establecer cuál es el tiempo de la detención preliminar judicial. Si ustedes quieren revisar dónde lo van a encontrar, no van a encontrar pues en el Código Civil, en el Código Procesal Penal, claro está, artículo 261 de nuestro Estatuto Procesal Penal, el cual establece sus presupuestos materiales. ¿Y cuáles son sus presupuestos materiales? 261 del Código Procesal Penal. Que un hecho o que exista un hecho penalmente relevante. Además, un determinado sujeto. Pero además se encuentre vinculado con la flagrancia delictiva. Y que el delito sancionado con una pena privativa de libertad mayor de cuánto. Tarea para la pregunta. 4, 5, 6. Prognosis de pena. Detención preliminar judicial. 261 del Código Procesal. Además, es sorprendido en flagrante delito y se logra evitar su detención. El detenido se fugó de un centro de detención preliminar. ¿Pasa o no pasa en la práctica? Hay detenidos, ustedes creo han podido quizá también revisar en un penal, ¿cierto? Se han fugado también. Pero bueno, esas son las personas privadas de su libertad, etc. En el Perú pasa esto. Doctores, en el caso de la detención preliminar, esta opera, ¿sí?, durante la investigación preliminar, donde la Fiscalía elabora un requerimiento que es dirigido al juez de investigación preparatoria. Y este juez de investigación preparatoria dicta esta medida de coerción personal sin necesidad de una audiencia de por medio ni notificación alguna al imputado. Para mí, crítica. No puedes restringir un derecho fundamental como la libertad de una persona sin que haya una audiencia, sin que haya una contradicción, sin que haya, ¿no?, en este caso, reputación, al igual que una audiencia de prisión preventiva. Entre bombos y platillos, allanamiento, ingreso, detención, 15 días, 10 días. Y se van a llevar a cabo diligencias a nivel de fiscalía, porque el juez declaró fundado, etc. Porque esta detención preliminar únicamente
verifica que concurran los presupuestos materiales, esto de acuerdo al 261 del Código Procesal Penal, así como los requisitos mínimos de identificación del imputado, consistentes en nombres, apellidos, esto es, nombres completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento. ¿Cuántos de ustedes comparten lo que les estoy mencionando? ¿Cuántos de ustedes? Debe haber una audiencia de detención preliminar. Ah, ustedes dirán, sí, pues de lo contrario, ya no habría, ¿no?, un allanamiento, una incautación y todo se perdería. El fin no justifica los medios. En cambio, doctores, si el imputado ya fue detenido por la policía en situación de flagrancia, este efectivo policial debe comunicar de este hecho inmediatamente al fiscal, ¿cierto? Él lo va a poner a disposición del juez, quien, es decir, el juez, ¿qué va a hacer? Va a examinar, ya sea con la presencia de defensa pública o de su abogado particular, como el control de identidad, luego lo pondrá a disposición del fiscal que ordenará su conducción a un centro de detención policial. ¿Para qué? Para que se hagan las diligencias propias de la investigación. Entonces, repito, para mí debe necesariamente, ¿no?, haber una audiencia al momento que se pide esa detención preliminar judicial. Es la única forma de poder refutar. Claro, lo único que se va a hacer es apelando, ¿no? Apelando, pero bueno. ¿Cuál es el plazo de la detención preliminar? El plazo de la detención preliminar, respecto a este plazo de la duración de detención preliminar, podemos establecer que se trata de 72 horas, salvo que además de la concurrencia en los presupuestos materiales existan circunstancias de especial complejidad. ¿Pero dónde? En la investigación. En ese caso, doctores, puede durar máximo de 7 días. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar puede durar un plazo máximo de 10 días. Y tratándose de delitos de terrorismo, espionaje, TIT, tráfico ilícito de drogas, el plazo máximo será de 15 días. ¿Sí? ¿Han entendido esa parte? Pasemos ahora, doctores, a lo que es prisión preventiva. Prisión preventiva. Fíjense ustedes. Prisión, pasemos por favor a prisión preventiva. Ustedes tienen esta lámina y lo que he establecido es dos diferencias de este artículo 268 del Código Procesal Penal, que viene a establecer cuál es peligro de fuga y peligro de obstaculización. Y les digo esto porque para mí, en una audiencia de prisión preventiva, lo más importante es peligro procesal, proporcionalidad de la medida, más importante. Y seguro no me dejarán mentir. Han escuchado a algunos jueces supremos también decir que al analizar el 268 del Código Procesal Penal, incluso el profesor, a quien respeto mucho, Gonzalo del Río, en su libro sobre medidas cautelares, ¿no?, dice, por ejemplo,
lo siguiente, que el aspecto relevante en un pedido, sujeto de discusión, está relacionado sobre el peligro procesal. Pero a mí me ha tocado litigar en varios distritos judiciales. Me acuerdo muy bien, y no es reciente, mucho tiempo, 2018, cuando las audiencias eran presenciales. Usted defendía a una persona detenida, ¿sí? Detención preliminar judicial, luego un pedido de prisión preventiva, la cabecilla de una organización criminal, ¿sí? Clienta, es que el juez dijo, si veo que hay fundados y graves elementos de convicción, a mí no me importa el peligro procesal. Miren, de entrada, pero eso tiene que ir superando. Doctores, nuestra Suprema Corte ha desarrollado jurisprudencia en diversas manifestaciones. Esto con la finalidad de buscar frenar este abuso de la prisión preventiva a través de varias casaciones. Ustedes lo saben muy bien. Consolidando doctrina. Por ejemplo, el acuerdo plenario 1/2019, donde nuestra Suprema Corte señala que para aplicar una prisión preventiva debe existir sospecha fuerte. Ahora, ¿qué entendemos por sospecha fuerte? Porque cuando hacemos o revisamos la sentencia plenaria 1/2017 respecto a las etapas, habla sospecha simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente, sospecha fuerte o vehemente, dice la sentencia plenaria, y para condenar certeza. ¿Pero qué será sospecha fuerte? Entonces, si revisamos este acuerdo plenario, en el fundamento 24, ¿sí? Uno litiga siempre, ya uno ya lo tiene todo esto, es que señala un presupuesto imprescindible, o sea, trascendental, de esta medida de coerción personal, de restricción de derechos, como es la prisión preventiva, que viene a ser las bases o causales o motivos que le corresponden y que solo debe examinarse para dictar y mantener a una persona privada, es motivo. ¿Y cómo se analiza ese motivo? Necesariamente sospecha fuerte. ¿Y cómo es? Lo que decía ya la casación 6, la casación de Moquegua, C26/2013 Moquegua. Alto grado de probabilidad. Pero si ustedes revisan esta casación, estimados doctores, la 1839/2018 Ancash, respecto a la oportunidad procesal del requerimiento de la prisión preventiva, esta Corte Suprema en esta casación analiza que no existe artículo en el Código Procesal Penal, por ejemplo, que señale cuál es la etapa procesal en la que puede ser solicitada la prisión preventiva. Lo que dice, por ejemplo, el código es que el juez de investigación preparatoria, dentro de las 48 horas siguientes de haber recibido, es decir, de haber recibido el requerimiento fiscal, ¿no? El requerimiento fiscal realiza la audiencia para determinar si finalmente esta persona sometida a un procedimiento, pedido de prisión preventiva, va a ir o no a un centro penitenciario. ¿Se dan cuenta? Pero
hay que revisar el numeral 5 del artículo 399 del Código Procesal. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿se puede solicitar prisión preventiva al inicio del juicio oral o durante el juicio oral? Que dice, que dice el Código y que dice la jurisprudencia emitida a través de la Corte Suprema. Ustedes ya lo saben muy bien cómo es el desenvolvimiento de una audiencia, es decir, el desarrollo de esta audiencia de prisión preventiva es que el fiscal tiene la obligación de acreditar la existencia de los presupuestos materiales. ¿Y por qué digo esto? Porque el Código dice eso, 268, fundados y graves elementos de convicción. Por eso, su relato de los hechos de la Fiscalía, ya sea en circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, y luego la imputación suficiente o concreta, tiene que estar adecuado de manera convincente a un tipo penal. Y luego tiene que establecernos cómo es que hay graves y fundados. ¿De qué forma vincula como elemento de convicción en el estándar de sospecha fuerte con esta persona que está, ¿no?, siendo investigada en investigación preparatoria? ¿Cómo? ¿De qué forma se vincula? ¿De qué forma ese elemento de convicción, acta de intervención, vincula? ¿Solo porque lo nombra o porque establece su participación? ¿Y cómo es que se da esta participación de esta persona en este periodo de prisión preventiva? Entonces, en este primer presupuesto es donde debemos de tomar en cuenta, en este caso, al más reciente pronunciamiento de nuestra Corte Suprema, que no es más otra cosa que el Acuerdo Plenario 1/2019, ¿cierto? En el que desarrolla el concepto de sospecha fuerte como requisito de la prisión preventiva, entiéndase como un estándar de verificación para determinar, esto es, la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vincula al imputado o en su grado de sospecha fuerte, es decir, alto, que tiene que coincidir y concluir que es muy probable que vaya a ser condenado esta persona. Ejemplo, pido prisión preventiva, y les digo con total sinceridad, pido prisión preventiva porque esta persona para mí ha cometido delito de libertad sexual, violación sexual, menor de edad. Ok, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la prueba para condenar en este tipo de delitos? Certificado médico legal, pericia psicológica, declaración de la menor agraviada, entrevista única de cámara que sea. Esas son las pruebas contundentes, testimoniales. Pero ¿qué pasa si es que este certificado dice, miren, imen complaciente? Ok. 2, lesiones no recientes, ni genitales ni paragenitales. Desgarro, no desgarro antiguo ni reciente. En la entrevista la menor dice, por ejemplo, ok, que sí la violaron. En pericia psicológica dice, no hay afectación psicológica relacionados a materia de investigación. Entonces, si es que una menor refiere penetración, necesariamente tendría que haber habido desgarro. La pregunta es, ¿hay graves y fundados elementos de convicción en el estándar de sospecha fuerte y hay probabilidad que se le condene? Algunos magistrados dicen que sí. ¿Por qué? Porque yo tomo como fuente directa la declaración de la menor agraviada. Prueba directa. No me importa el certificado médico legal, no me interesa la pericia psicológica, no me importa, ¿no? Es en este caso la ratificación del perito, si es que no hubo afectación. A mí lo que me importa es la fuente original. Esa fuente original es la palabra, esa información que se extrajo a la supuesta agraviada en la entrevista de cámara. Punto. Sé que las interpretaciones vienen de diferente manera. Y les digo el caso de la vida real. Me tomaron para analizar ese caso, pero solamente para brindar opinión jurídica, para analizar
o una condena, una sentencia de primera instancia, así dijeron. Entonces, hay que verificar si efectivamente es que la fiabilidad del testimonio no corroborada con otras informaciones tengan ese nivel de sospecha fuerte, ¿no? Y ustedes así analizarán varios casos. Igual un caso, en libertad sexual, por ejemplo, es que máxima de la regla de experiencia es que no puede haber un pedido de pastillas del día siguiente a un agresor y que luego el juez valore como elemento de convicción, ¿no? Para declarar fundada la prisión preventiva y que eso, pues, eso le permite una duda y, por tanto, fundada prisión preventiva. Cosas así, por ejemplo. Muy bien, pero lo que uno tiene que entender es que en una audiencia el abogado defensor va a defender la libertad de un ser humano. No podemos ir a una audiencia, ¿no? A ver qué es lo que va a suceder, a ver qué es lo que va a pasar, y yo no me he preparado, ni he revisado el requerimiento, ni he preparado mi estrategia, ni sé cómo voy a refutar, ni sé cómo voy a, en este caso, cuestionar al requerimiento de la fiscalía. Voy a ir a allanarme al pedido. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ustedes por experiencia también lo sabrán. Si litigan, hay casos en los que hay que discutir prognosis de pena y hay casos que no hay que discutir prognosis de pena. Por ejemplo, robo agravado, si hay una tentativa, hay que discutir. No solamente en el tema de la determinación judicial de la pena, sino que el sistema escalonado, ya hoy por hoy, el tema del beneficio, por el tema de la tentativa, y probablemente incluso no haya una prisión preventiva, qué sé yo. Luego viene lo que ustedes tienen en su lámina, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Pero antes de eso, ustedes, estimados doctores, si revisan un poco de prisión preventiva a estas idas y venidas, es que van a encontrar varias posiciones de la Corte Suprema. Esta casación 626-2013 en Moquegua, donde dice alta probabilidad, ¿no? Es que se estableció que la audiencia de prisión preventiva no puede ser al bulto, no puede ser como un cajón desastre, no puede ser que el fiscal oralice todo su requerimiento sin correr traslado a las partes. A mí me ha tocado intervenir en muchas audiencias, en muchos casos sobre prisión preventiva. Uno en particular en Lima, recién entraba el Código Procesal Penal, digamos, a aplicarse, el nuevo Código Procesal Penal, que por cierto ya tiene 20 años, es un joven el Código Procesal Penal, ya no es ya niño, ¿no? Ya no es un adolescente, es un joven, es joven ya, ¿cierto? El Lima Norte, por ejemplo, tiene más de 20 años el Código Procesal. Desde su entrada en vigencia, pues, ¿no? Tiene más de 20 años. Entonces, en Lima recién entraba en vigencia el Código Procesal Penal, ¿no? Un jovencito, pero el juez dijo, ya, hay un pedido de prisión preventiva, muy bien, fiscalía, ¿cuánto tiempo quiere para que oralice su requerimiento de prisión preventiva? Media hora, ya. Doctor, permítame. La casación dice lo siguiente, que tiene que ser punto por punto. Primero, primer presupuesto, pronóstico, procesal, ¿cierto? En sus aspectos de peligro de fuga, obstaculización, duración y lo que es la proporcionalidad. No, abogado. Ya, y me pagan el mío. ¿Serio? No les cuento cuentos. Así pasó. Obviamente, dejé que sucediera, solicité inmediatamente el audio, ¿no es cierto?, al momento que declaró fundada la prisión preventiva, porque ya con ese tipo de comportamiento sabía que se iba a declarar fundada la prisión preventiva para plantear la nulidad. Porque ustedes tampoco no pueden quedarse callados. Ustedes tienen que levantar la mano. He dicho siempre yo, el juez no es el profesor de un abogado litigante en una audiencia, ni el litigante es profesor del fiscal.
Todos en una sala de audiencia somos profesionales. Al juez se le respeta, sí, porque dirige, es el director de debate, conduce el debate. Pero también el abogado se merece respeto. Entonces, ustedes tienen que decir, si no les permite por audio, les cuento, experiencia es dejarle por mensaje. Señor magistrado, más que dejar constancia, todo está siendo grabado en audio y video, pero si les apaga, pasa eso, ¿ah? Si les apaga, ¿no? El audio, lo que tienen que dejar es, dejo constancia y la hacen captura. Que, señor juez, la casación 26-626-2013, Moquegua, en el fundamento tal señala que el debate tiene que ser punto por punto y usted no ha atendido al pedido de esta defensa que la ha manifestado, que se vulneraría el derecho de defensa, de contradicción y sobre todo, no se estaría apartando de esta doctrina jurisprudencial que la Corte ha establecido y por tanto, a efectos de generarse nulidades, yo le solicitaría que ya está. Con eso, nulidad, nulidad. Y tu pretensión principal al apelar tiene que ser nulificante, nulificante. Entonces, la Corte Suprema ha tenido idas y venidas. La 626-2013 Moquegua, la casación 631-2015 Arequipa, que hace referencia sobre los arraigos. Viene la sentencia plenaria 1-2017 que establece sospecha vehemente. Luego viene la casación 724-2015 Piura, si es que se acepta o no tipicidad, se debe o no analizar teoría del delito en una audiencia de prisión preventiva, es decir, establecerse el delito. Luego viene el acuerdo plenario 1-2019, sospecha fuerte, ¿no? Ya no alto grado de probabilidad, sino sospecha fuerte. Luego viene la casación 704-2015 Pasco, ¿no? Donde la Corte Suprema tiene varias situaciones. Por ejemplo, 631-2015. Esto fue emitida la sala penal de, por la sala penal de, por la sala penal, perdón, por la sala penal transitoria, ¿no? La sala penal transitoria de la Suprema Corte, casación 631-2015 Arequipa, donde estableció, ¿no? O donde se determinó tres dimensiones: la posesión de una persona, el arraigo familiar, laboral y domiciliario. Estimados doctores, esta casación, yo lo citaba al momento que acreditaba arraigo y por lo general siempre colocaba en su milla lo siguiente: presento arraigo procesal y descarto peligro procesal. O si no, descarto peligro procesal y acredito los tres arraigos. Y lo fundamentaba siempre. A veces he visto algunos colegas que presentan sus arraigos solamente, ¿no? Certificado, está bien, pero yo siempre digo, por ejemplo, con doctrina, con jurisprudencia, y se lo hago en cuadros y hago la diferencia, ¿no? Arraigo familiar, laboral, domiciliario. Se lo facilito la herramienta al juez. Eso también es lo que tiene que hacer el abogado, siempre facilitarle el trabajo al juez. Igual que un alegato final, ¿no? Igual que tus alegatos de apertura para juicio oral. Esa casación que les hice referencia sobre la 724-2015 decía, por ejemplo, si es que los cargos no son concretos, no se pasará el primer presupuesto de la prisión preventiva. Recuerdan ustedes, y también seguramente les ha sucedido, que había algunos magistrados que decían, ok, si yo veo que no hay primer presupuesto, ya no voy a discutir los demás presupuestos. Pero había cortes que establecían que eso no podía ser posible. ¿Por qué? Porque finalmente tendrías que agotar todas las, todas las, diría, o sea, todas las etapas de o todos los requisitos, ¿no? Necesariamente de la prisión preventiva, los supuestos. Lo que decía esta casación de Pasco, esta casación 724 que fue bastante discutido, ¿no? Había cortes que aceptaban, ¿no? Uno lo utilizaba al momento nada más de ingresar. Señor juez, toda medida se establece en 253
253 del Código Procesal Penal, aparte del artículo 8 del título preliminar, y es más, usted va a verificar, ¿no? Este requerimiento que no cumple con el primer presupuesto. Y permítame sustentarlo, ¿por qué? Y establecías, y es que incluso compartías pantalla para que el juez mire que sus elementos de convicción eran débiles. Entonces, la Suprema hacía referencia entre el fomus bonis iuris y el fomus comici delicti. Y el fomus delicti o comici delicti no es más otra cosa que si los cargos no son concretos y no definen desde las exigencias de una imputación concreta, ¿no? Todo lo penalmente relevante no pasará al primer presupuesto material de la prisión preventiva. Por lo que entonces el efecto procesal tiene que ser ¿de qué? De desestimación de la prisión preventiva. Y esta casación 704 Pasco, emitida por la primera sala penal transitoria, establecía que en una audiencia de prisión preventiva no se puede discutir la tipicidad del hecho imputado. Pero ya eso luego fue superado por el Acuerdo Plenario 1/2019. Claro, pues, si a ti te dicen que has cometido cohecho, entonces me tiene que decir Fiscalía, si es, por ejemplo, cohecho propio en el ejercicio de la función policial, es que me tiene que decir cuál es la norma, porque no estábamos hablando de delito de dominio del hecho, sino de delito de infracción de deber, de manera específica, cuál es el rol quebrado. No me puede decir, la policía es general, la policía, su aspecto como efectivo policial lo dice 168 de la Constitución, artículo 68 del Código Procesal. No, tiene que decirme cuál es, digamos, el rol que yo he quebrantado. Un efectivo policial de tránsito tiene el deber y la obligación, si es que te pasaste la luz roja, de ponerte papeleta. Pero ¿qué sucede si es que no es un efectivo policial de tránsito, sino que es un efectivo policial, digamos, general, cualquiera, no especial, ¿sí? Te ve pasar la luz roja, viene a tu detrás, es un patrullero, no de tránsito, y te dice te va a pasar la luz roja, ¿sabes qué? ¿Cómo es? Arreglamos, ojo que esto tiene como consecuencia, ¿no? Una multa de tanto, te va a llevar a la comisaría y todo lo demás. Entonces la pregunta es, ¿hay cohecho o no hay cohecho? ¿Eso se debe discutir en una audiencia de prisión preventiva? Claro que sí se debe discutir. Se tiene que discutir qué tipo de cohecho es. ¿Hay o no hay cohecho? Entonces, hay que ver sus modos, sus ROF para verificar si efectivamente tenía la cualidad. Si ese sujeto era cualificado, ¿no? Para que se establezca adecuadamente la comisión de un delito, necesariamente, estimados doctores. Entonces, la Corte Suprema, cuando analiza este acuerdo plenario, habla de una necesidad de un alto grado de probabilidad a nivel de sospecha fuerte. O sea, ¿qué significa? Que hay una exigencia del primer presupuesto. Hay que verificar graves y fundados elementos de convicción, al igual que la sentencia plenaria 1/2017, que exige la acreditación de un estándar probatorio de sospecha PM20. ¿Cierto? Entonces, al momento que ustedes participen en una audiencia de prisión preventiva, tienen que establecer este acuerdo plenario 1/2019.
tiene varios puntos, varios fundamentos donde habla de prisión preventiva, peligro de fuga, peligro de obstaculización, habla sobre la prolongación de prisión preventiva, etcétera. Entonces, no es más otra cosa que un estándar probatorio, pero como dice la casación 626 Moquegua, un alto grado de probabilidad que luego va a ser condenado. Imagínense tener a una persona privada de su libertad 36 meses para luego de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, tú eras inocente. Pero bueno, este acuerdo plenario 1/2019, estimados autores, hace referencia sobre el peligrosismo procesal como requisito. ¿Y qué viene a ser este peligrosismo procesal? Lo que se denomina en latín periculum libertatis. Este peligrosismo nos remite a esos riesgos relevantes a finalidades constitucionales legítimas de esta medida. Entonces, el elemento más importante para evaluar la validez de una medida de coerción personal es el peligro procesal, más que los demás elementos o presupuestos. Claro, imagínense si una persona que tiene trabajo, tiene arraigo familiar, domiciliario, porque todavía la prisión preventiva no es una sentencia anticipada, no es una condena. Y por eso que cuando ustedes revisan el Código Procesal Penal 268, 268, ajá, 268 tiene el código acá, identificó este riesgo que sea razonable de colegir este peligro de obstaculización, pero en razón de sus antecedentes. Imagínate esta persona que recién comete el delito, o que recién hay presunción de que ha cometido un delito. ¿Se dan cuenta? Y en segunda finalidad es que tiene que ser de carácter procesal. Y en definitiva, trata de evitar que la libertad sea aprovechada por imputados para obstruir la investigación. De verdad, cuando yo reviso los requerimientos de prisión preventiva, no veo ningún fundamento al momento que reviso el requerimiento cuando hablan de peligro de fuga y peligro de obstaculización. Lo único que dice es, tratará de eludir la acción de la justicia, tratará de perturbar la actividad probatoria estando en libertad, tratará de influir, de incidir en los testigos, debido a que en libertad esta persona puede tener contacto con estas personas. Pero no te dice sobre qué tipo de testimonio va a influir, de qué forma va a obstaculizar, cómo se acredita que la fiscalía establece ese aspecto de que va a obstruir la averiguación de la verdad. ¿Cómo se va a dar ese peligro de obstaculización? ¿Cierto? Lo único que dicen es que esta persona aún no ha declarado, aún no ha testificado, aún no ha brindado su versión. Pero entonces, lo que uno tiene que establecer como defensa al momento que se refuta este peligro de obstaculización es que el acuerdo plenario 1/2019, su fundamento 47, ¿no? Establece de manera puntual con existencia de datos objetivos sólidos y no de meras conjeturas, ¿sí? Y no de meras conjeturas, sino datos objetivos y sólidos, no de meras conjeturas. Y en segunda finalidad, o requisito también sobre este peligro de obstaculización, es que tenga ese carácter procesal, o sea, que trata de evitar que esta persona imputada obstruya la investigación. Pero
si es que si es que el propio acuerdo plenario señala de que tienen que ser datos objetivos y sólidos, Fiscalía tiene la obligación de decirnos que este testigo dirá esto, este testigo está siendo amenazado, siendo objeto de llamadas de teléfono, qué sé yo. Y es fácil utilizar la prueba anticipada también, ¿no? Todo ese tema hay que ver. O sea, no solamente es decir que va a tratar, que va a tratar, que va a tratar, que va a tratar, mucho mejor es decir, perturbará de esta forma. Entonces, son suposiciones. Y las suposiciones no deben ser de recibo, porque es un tema muy subjetivo, sino que tiene que ser datos objetivos, reales. El plazo de la prisión preventiva. El plazo de la prisión preventiva en realidad, eh, obviamente, previa petición de la fiscalía, el juez establecerá, ¿no? ¿Cuál es el plazo? Y luego, también, en algún otro momento, incluso la prolongación de la prisión preventiva. Muy bien, estimados doctores. Eh, si ustedes quieren dar una mirada al código y a los modificatorias, la prisión preventiva, a diferencia de la detención domiciliaria, restringen el mismo derecho fundamental, la libertad de ambulatorio. Más allá de que en la primera, la privación de libertad se ejecute en un establecimiento penal y en el segundo se lleve a cabo en el domicilio del imputado o en otro que el juez designe y sea adecuado a esos efectos. ¿Cierto? Eso explica, entonces, parcialmente el artículo 290, numeral 7 del Código Procesal Penal, prescriba que su plazo de duración, desde una perspectiva abstracta, es el mismo que el fijado para la prisión preventiva. Es que la detención preliminar domiciliaria, o la detención domiciliaria, perdón, incluso te establece ciertos criterios que el juez te detalla al momento que emite su resolución. Entonces, esta persona no puede salir de su domicilio. Entonces se revoca por prisión preventiva. Esta persona va a ser custodiada por agentes policiales. Tiene que comunicar, ¿sí? Esta persona. Hay supuestos. Por ejemplo, personas, madres gestantes, si solicitan su prisión preventiva, la norma dice, entre madres gestantes no. ¿Sí? Pero vayamos, ¿qué pasa si hay una madre con una menor de 2 meses de recién nacido? Su hijita tiene recién 2 meses de nacido y piden prisión preventiva contra él. El juez dirá, no, es que la norma dice para madres gestantes y no para madres que tengan hijos de 2 meses. ¿Se imaginan casos de la vida real? Hay que hacer una interpretación sistemática, no restrictiva, siempre a favor, no en contra. Siempre debe ser pro homine, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede a veces cuando se resuelve estas medidas. No es establecer acá los plazos de la prisión preventiva, pero también no podemos dejar de pasar por alto, digamos, los plazos de prisión preventiva. Los plazos, procesos simples es de 9 meses, se pueden prolongar por 9 meses adicionales, en casos complejos, 18, más 18, en casos de crimen organizado, 36 meses, más 12, ¿no? Esto de acuerdo al artículo 400 o un código procesal penal, memoria no me falla, por ahí, artículos 272 y 274, ¿sí? ¿No? Que se pueden prolongar, ¿no? La prisión preventiva. Pero es otro aspecto. Doctores, vayamos a la lámina medidas coercitivas, por favor. Ustedes tienen la lámina medidas coercitivas
de reales, embargo, incautación, orden de inhibición. A ver, seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Primero, es que para detener tiene que haber un orden de allanamiento, luego se incautan los bienes de este inmueble, ¿no? De un determinado lugar, pero ¿qué viene a ser el embargo? Quiero citar al profesor Rosas y Ataco. Él, por ejemplo, dice lo siguiente para el embargo. Señala que la medida coercitiva de embargo es una medida de carácter real, toda vez que recae sobre los bienes muebles o inmuebles de propiedad del imputado, de modo que resulta una afectación estrictamente real. Efectivamente, vienen el tema, ¿no?, del pago de reparación civil. Y ese es otro punto, ¿no? Que si no paga incluso reparación civil y tiene una pena, por ejemplo, suspendida, esta persona está con reglas establecidas por el juez, con ciertas restricciones, es que incluso si no paga la totalidad de la reparación civil, ¿no es cierto?, se puede solicitar la restitución. Entiendo por lo menos a este punto, es que la persona, ¿no?, que es imputada de algún delito, sentenciada, ¿no?, recae una medida coercitiva real y necesariamente recae sobre bienes muebles o inmuebles, ¿sí? Bienes muebles o inmuebles. Pero si ustedes revisan un poco de doctrina, que uno ha leído, ¿no?, al maestro, al profesor Cubas Villanueva, y él cita a Castán Tobeñas y señala que el embargo, sea civil o penal, se define como la ocupación, aprehensión o retención de bienes. Esto es hecho por mandamiento del juez competente por razón de delito. Esta medida recae sobre bienes propios del obligado, a diferencia de la incautación, que recae sobre cosas litigiosas, ¿cierto? Entonces, además hay que establecer que el embargo, al ser de carácter penal, el sujeto pasivo de esta medida es el autor o el partícipe del delito. Entonces, el tercero civil también debe ser emplazado necesariamente, pero hablo de este emplazamiento judicial, ¿no?, cuando se trata de una medida de esta naturaleza. Pero si quieren ir un poquito más allá y revisar, Sánchez Velar, ¿qué dice él, por ejemplo? Él dice lo siguiente, que el embargo, al ser una medida cautelar, ¿sí?, una medida cautelar de naturaleza patrimonial en contra del imputado y puede ser del tercero civil, es con la finalidad de garantizar la efectividad de la indemnización de los daños y perjuicios que ocasiona la conducta delictiva. Si alguien atropella y mata, obviamente, homicidio culposo, ¿no? Algunos tales homicidio, ¿no?, simple o doble eventual, que esta persona tiene que responder, tanto penal como civil, y tiene que indemnizar por los daños y perjuicios, ¿sí?, obligatoriamente. De no hacerlo, va a recaer respecto a los bienes muebles o inmuebles que esta persona tiene. Ustedes han escuchado de la orden de inhibición. ¿A qué hace referencia, estimados doctores? Esta orden de inhibición no es más otra cosa, prohibición, que el imputado
o el tercero civil comprendido en un proceso no puede realizar actos de disposición sobre los bienes objeto del embargo. ¿Esto qué quiere decir? Que la inhibición asume una suerte de medida complementaria al embargo. O sea, en pocas palabras, estaría destinada ¿a qué? A evitar la probable insolvencia ¿de quién? Del sujeto obligado. O sea, que diga, yo no tengo dinero. ¿Qué hacen? Pues la venta, ¿no? De tercero, bueno, entonces lo rematan, lo venden, qué sé yo, pasa a nombre de otra persona. Entonces, esta orden de división impide eso. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Evitar, ¿no? Que el obligado diga, soy insolvente. Y por consiguiente, una vez que el juzgador dicte el auto de embargo, los sujetos procesales legitimados podrán solicitar la orden de inhibición. ¿Sobre qué? Sobre esos bienes afectados. Sí, sobre esos bienes afectados. ¿Pero con qué? Con la medida cautelar, estimados autores. Por lo tanto, la orden de inhibición está condicionada. ¿A qué? A la efectiva adopción de qué? Del embargo. ¿Por parte de quién? Por parte del juez penal. ¿Sí? Por parte del juez. Pero además ustedes tienen la lámina, la incautación, ¿cierto? Pero antes de eso, iré a compartirles, no está en la lámina, lo que hace referencia sobre las medidas anticipadas. Estas medidas anticipadas surgen ante la necesidad de hacer que la justicia sea más rápida, se deriva pues, del principio de celeridad procesal, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de estas medidas anticipadas? No solo se va a establecer o circunscribir a la ejecución anticipada de la condena civil, o sea, a la indemnización, sino también a posibilitar efectos criminógenos. Esto es, de cesar un estado penalmente antijurídico o de evitar la continuación de los efectos dañinos de la conducta delictiva. ¿Para qué esta persona que comete el ilícito, no repare ese daño? ¿Sí? Repare ese daño. Entiendo que ustedes también han escuchado sobre el desalojo preventivo. ¿Sí o no? Desalojo preventivo. Ustedes han escuchado este término de desalojo preventivo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, una persona A, una persona B, C, D, E han comprado un mismo inmueble, concurrencia de acreedores, pero estafado. Ese inmueble tenía un propietario y tenía su poseedor. La persona que compró no fue diligente. ¿Sí? Este desalojo preventivo, obviamente, va a depender de la estrategia que se utilice. El poseedor tiene la facultad de defender su posesión, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De la regulación vigente a través de los interdictos, las acciones posesorias y desalojo. Todos ellos de carácter civil. Y ahora, estas manifestaciones de orden procesal se le da, en todo caso, la oportunidad al poseedor de protegerla a través de una medida de coerción real regulada en el proceso penal. Esto es el desalojo preventivo. O sea, se trata, estimados participantes, de una medida real, inmediata y con fines de aseguramiento del patrimonio afectado. Esa persona recurre, ¿sí?, a este proceso penal a través de este desalojo preventivo. ¿Correcto?
Muy bien. Y para finalizar, ¿sí? Para finalizar, luego ya me someteré al banco de preguntas de ustedes, es respecto a la incautación. La incautación es toma de posesión, pero no voluntaria, sino forzosa, donde la autoridad judicial o de otra especie hace que los bienes poseídos ilegítimamente para un resarcimiento. ¿Sí? Para un resarcimiento. Pero para eso, o para remediar esta situación, se tiene que establecer a través de una resolución judicial. ¿Sí? Bueno, esta medida cautelar, estimados doctores, se dicta sobre bienes, derechos que se presume que constituyen instrumentos, efectos, ganancias del delito. Y por tal razón, llegado el momento, puedan ser objeto de decomiso. Esta persona a mí me parece que está lavando dinero, tiene bienes, tiene camioneta, tiene casa, deben ser incautados. ¿Sí? Estimados doctores, muy bien, conmigo, hasta aquí la ponencia. Entonces, entiendo que va a haber algunas preguntas que me van a querer formular. Yo quedo aquí para poder responderle sus inquietudes, todo relacionado al tema tratado, por favor. ¿Sí? Bien, en primer es agradecer al ponente por la disponibilidad para esta tramitación extendida de parte de Juris.p. Y como bien se señalaba, en esta ocasión ya vamos a aperturar esta ronda de preguntas, por lo cual estaremos atendiendo las consultas que nos hayan dejado por medio del chat o también las manos que estén levantando en Zoom para poderles ceder el uso de la palabra. Así que iniciamos con las preguntas que nos han dejado en la caja de comentarios. Una de ellas es de parte del colega Harton Muñiz, que nos pregunta: si no da tiempo de pedir la autorización porque la comisión del delito lo exige y se realiza el arresto ciudadano, ¿es pasible de sanción? No lo escuché bien, pues estoy leyendo, por favor. Creo que es... ¿De quién es la Ah, pregunta? del colega Harnott, que nos pregunta: si no da tiempo de pedir la autorización porque la comisión del delito lo exige y se realiza el arresto ciudadano, ¿es pasible de sanción? ¿Quién lo hace esa pregunta? Lo que pasa es que no le escucho bien, le escucho con ecos. Buenas noches, doctor. Si no da tiempo... ok. Buenas noches, doctor. Si no da tiempo de pedir la autorización porque la comisión del delito lo exige y se realiza el arresto ciudadano, ¿es pasible de sanción? Un poquito, pregunta ambigua, ¿no? O sea, ¿qué es lo que trata de decir? Si no da tiempo de pedir la autorización, sí, porque la comisión del delito lo exige y se realiza el arresto ciudadano, ¿es pasible de sanción? No, la persona quien va a arrestar a un ciudadano que acaba de cometer el delito, la obligación es ponerla a disposición de la comisaría más cercana, ¿cierto? Ahora, seguramente le preguntes, ¿qué sucede si es que yo no lo llevo? ¿Es pasible de alguna denuncia? No estás obligado, ¿no es cierto? Salvo en ciertos supuestos, pues en este caso no, de poner en conocimiento, porque finalmente también entiendo que hay una justificación para eso, ¿no? En el caso en concreto, pero si es que eres testigo de un hecho delictivo, tienes que poner en conocimiento de la autoridad correspondiente respecto a lo que estás percibiendo. Después hay otra pregunta del colega Harold, quien pregunta si el arresto ciudadano cuenta como flagrancia. Ya, ok. Del doctor Harold Muñiz, ¿sí? Sí. Muy bien. A ver, doctor. A ver, eh, en primer lugar, el imputado puede guardar silencio. Esto significa que no va a brindar información relacionada a las preguntas que le podrían formular. Muy bien. Porque la pregunta es muy clara. Dice, doctor, en caso de la detención preliminar, si por ejemplo, en caso de tráfico de droga, durante esta figura, el investigado se niega a dar más información sobre, digamos, si los proveedores o cabecillas y el material de delito encontrado no supera lo establecido legal, ¿qué instrumento utilizaría?
Claro, o sea, que en realidad no está obligado a declarar, ¿no? El investigado, el imputado, puede hacer uso de su derecho a guardar silencio. No pueden obligarlo a declarar. No se le puede someter a esa situación de sacar, extraer información vulnerando su derecho, ¿no? El derecho no solamente a guardar silencio. Ahora usted dirá, el derecho a guardar silencio no forma parte del debido proceso, ¿cierto? Pero está encapsulado al debido proceso. De no. Ahora, ¿qué instrumento yo utilizaría? Analizando el caso. Podría ser tutela, un habeas corpus, ¿no es cierto? Una solicitud de la libertad inmediata, solicitar no aperturar investigación preparatoria, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del caso en el cual está inmerso. Muy buenas noches, doctor. Recientemente se ha añadido el contenido literal C del artículo 68, podría abordar el tema de la peligrosidad criminal y su relación con el peligrosismo procesal. Podría abordar el tema de peligrosidad criminal. Ese es otro aspecto, en realidad, ¿sí? No guarda relación, pero bueno, hay modificaciones del 268, efectivamente, el Código Procesal Penal. Ahora hay que establecer si es que efectivamente esta peligrosidad criminal está enfocado desde un aspecto de política criminal y si esta incide con su relación con el peligro procesal. Por lo menos hay que establecer no solamente cuestiones de nomenclaturas para el 268, sino que cómo es su incidencia en el peligro procesal. Esa parte aún no se ha modificado y soy del criterio y sigo sosteniendo que el primer presupuesto para mí no es, obviamente es relevante, pero la relevancia encaja y tiene sustento conforme el Acuerdo Pleno de 2019 referido al peligro procesal. Ustedes lo han visto, el fundamento 47 de este Acuerdo Pleno dice datos sólidos y objetivos, ¿no es cierto? Y por eso es que este acuerdo plenario tiene vigencia, es doctrina jurisprudencial. Para mí, desde mi punto de vista, lo más relevante es su trabajo, tanto en el peligro de fuga como obstaculización, y establecer adecuado si hay riesgo de fuga o no lo hay en un pedido de prisión preventiva. En el caso de la detención, eso ya lo hemos respondido. A ver, se critica mucho en estos casos la posición de los jueces como mesa de partes ante el requerimiento fiscal, sin tener en cuenta criterios proporcionales en medidas, sobre todo cuando se trata de medidas coercivas como si así es. Doctor Richard, buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre detención preliminar y detención judicial o es la misma? A ver, la detención preliminar judicial, correcto, 261 del Código Procesal Penal, y lo que se diferencias de la detención policial, ¿sí? Dos aspectos muy puntuales. La detención preliminar judicial es una y la detención policial es otra. Acá creo que lo que tratas de preguntar sería por eso, ¿no? Corrió. ¿Cómo se llega a las medidas de comparecencia antes o después de la audiencia de prisión preventiva? A ver, las medidas de comparecencia, el juez en una audiencia de pedido de prisión preventiva lo puede imponer. Si Fiscalía pide, por ejemplo, prisión preventiva, y el juez considera que no hay posibilidad de declarar fundada la prisión preventiva, puede imponer medidas de comparecencia con restricciones. Y ahí va a establecer cuáles son las reglas de conducta que va a cumplir esta persona. ¿Correcto? ¿Cómo se llama? Hablando de arrestos ciudadanos, ¿pueden los menores de edad? No, los menores de edad no, solamente mayores de edad, ¿correcto? Porque los menores de edad tienen que estar, obviamente, acompañados de su tutor. Creo que eso sería todo, ¿no? Muchas gracias a Yuri por la invitación. Esperemos volvernos a ver en una nueva oportunidad. Gracias a todos los participantes por haberse conectado y estar presente en esta plataforma virtual. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas Sí, gracias. doctor, disculpe, antes de poder finalizar la sesión, justo hay una última intervención por audio, así que con esa última pregunta oral estaremos terminando con la ronda de preguntas. Así que en ese caso, el colega Kenny Rojas tiene el uso de la palabra para poder formular su pregunta. Ok. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto. Mi pregunta es respecto en la audiencia de prisión preventiva. Si bien lo que se debate son los tres presupuestos, sin embargo, para la defensa
si pudiera advertir de que existen quizás criterios respecto a la tipicidad o que quizás el hecho no es típico, antijurídico, ¿es posible que se pueda utilizar ese argumento en esta audiencia, considerando, claro, ¿no?, que en este tipo de audiencia solamente se discute lo que son los presupuestos, ¿no? Sí, sí, estimado doctor, claro que sí. Eso lo tienes que discutir necesariamente. Señor magistrado, la fiscalía establece, por ejemplo, ¿no? Cualquier tipo penal, cohecho, robo agravado, tráfico de influencia, pero por lo menos tiene que establecer cuál es ese elemento de convicción que avala el supuesto tipo penal que establece el Ministerio Público. Lo dice el Acuerdo Plenario 1/2019. Habla de que el hecho sea típico, es decir, de tipicidad, ¿no? De delito. No es más otra cosa que una conducta típica. Entonces, conforme lo expliqué, las idas y venidas de la Corte Suprema, este Acuerdo Plenario 2019 nos permite establecer que sí tiene que discutirse en una audiencia de prisión preventiva necesariamente aspectos de tipicidad. En este caso, que establecerse no necesariamente el delito por el cual ha cometido esta persona, es decir, el delito, ¿sí? Puede ser un verbo rector, ¿no? Tráfico de influencia, ¿de qué forma se dio? ¿Cómo enlaza Fiscalía con su elemento de convicción este tráfico de influencias? ¿Cómo es que se estableció? ¿Cómo se dirigió? ¿De qué forma? ¿No? No es imputación objetiva, sino establecer el delito, de qué forma se ha desarrollado.